En la ciudad de Nueva York, allá por 1995, ocurrió algo que dejó a todos helados. Una familia entera desapareció en plena Nochebuena. Nadie volvió a verlos. Pasaron 14 años hasta que, de la manera más inesperada, una pista salió a la luz y todo empezó en una panadería de barrio, cuando un hombre común se topó con un secreto enterrado bajo sus pies. Giuseppe Martinelli, al que todos conocían como Joe, tenía una rutina casi sagrada. Desde hacía 22 años, llegaba a su panadería en la calle Blicker a las 4 de la mañana, ni un minuto antes ni un minuto después. A sus 63 años, lo suyo era automático: abrir la puerta, encender las luces, calentar los hornos y empezar con la primera tanda de pan. Pero esa madrugada, algo se sentía diferente, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Cuando entró por la puerta trasera hacia el almacén, notó algo raro enseguida. El piso de madera, allá en la esquina, se veía levantado, como si durante la noche se hubiera movido. Con curiosidad, sacó su linterna y se agachó para revisar. Pasó sus dedos ásperos sobre las tablas torcidas y murmuró para sí mismo: ¿qué demonios es esto? Nunca antes había visto algo parecido en su local. Decidido, tomó una palanca de hierro que usaba en los repartos y empezó a forzar las tablas. Para su sorpresa, se desprendieron con facilidad, dejando a la vista un hueco que no debería existir. Cuando apuntó la linterna, un destello metálico lo cegó por un segundo. Sacó de allí una caja pequeña, envuelta en plástico que pesaba más de lo esperado. Ya en la mesa de trabajo, retiró el plástico y descubrió que no era una caja cualquiera, sino una lonchera infantil, roja, con unos dibujos animados que él ni siquiera reconocía. El broche oxidado se dio con un clic y, al abrirla, lo que encontró lo dejó sin aliento. Montones de documentos, identificaciones, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social y hasta fotografías familiares. Todos tenían el mismo apellido: Rodríguez. Joe, con el corazón acelerado, hojeó rápido los papeles. Eran de una familia compuesta por 4 personas: el padre, la madre y 2 niños pequeños. Lo extraño era que todos los documentos estaban intactos, como si alguien los hubiera guardado con mucho cuidado, pero al mismo tiempo parecían olvidados a propósito. Lo primero que pensó fue en llamar a la policía, pero algo dentro de él lo frenó. ¿Y si lo metían en un problema? ¿Y si creían que él había escondido eso ahí? Respiró profundo, se sirvió un café fuerte y decidió que antes de entregarlo a las autoridades quería averiguar un poco más por su cuenta. Con calma, revisó las fotografías. Había una donde los 4 sonreían frente a un árbol de Navidad, rodeados de regalos envueltos. Joe se detuvo en los rostros de los niños, porque transmitían una alegría tan genuina que le apretó el corazón. ¿Qué habrá sido de ellos?, se preguntó en voz baja. Esa misma tarde, cuando cerró la panadería, llevó la lonchera a su casa. En su pequeño departamento en Brooklyn, la colocó sobre la mesa del comedor y encendió una lámpara. Se quedó horas revisando cada detalle, cada nombre, cada fecha, hasta que algo le llamó la atención: un recibo de compra fechado el 24 de diciembre de 1995. Ese fue el último rastro oficial de la familia Rodríguez. La curiosidad de Joe se convirtió en obsesión. Pasó la noche entera buscando en periódicos viejos, y gracias a unos archivos en línea, descubrió la noticia. Esa familia había desaparecido misteriosamente justo en la víspera de Navidad. La policía nunca encontró pistas, y con el paso de los años, el caso quedó en el olvido. Al leer la nota, Joe sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía creer que, por casualidad, hubiera encontrado la pista perdida de un caso que llevaba casi década y media sin resolverse. En su mente, las preguntas no paraban. ¿Quién escondió esa lonchera bajo su panadería? ¿Y por qué justamente ahí? Decidió que ya no podía guardarlo solo para sí. A la mañana siguiente, después de abrir el local y atender a sus primeros clientes, llamó discretamente a la comisaría del barrio. Pidió hablar con un detective y relató todo lo que había hallado. En menos de una hora, 2 agentes se presentaron en su panadería. Uno de ellos, un detective veterano de rostro cansado, tomó la lonchera con guantes y la revisó a detalle. El otro miraba el hueco en el suelo como si intentara descifrar un rompecabezas. Joe les contó cómo había encontrado todo, y notó en sus rostros una mezcla de sorpresa y tensión. Esa misma tarde, el caso de la familia Rodríguez fue reabierto oficialmente. Para Joe era surreal.
Un panadero común se había convertido en pieza clave de una investigación policial. Pero más allá del orgullo, sentía una responsabilidad enorme. No podía sacarse de la cabeza a los dos niños de la foto, ni esa sonrisa congelada en el tiempo. Los periódicos retomaron la historia, y pronto la noticia se regó por toda la ciudad. Familia desaparecida en 1995, caso reabierto gracias a hallazgo en panadería local, decían los titulares. Y aunque muchos pensaban que después de tantos años sería imposible descubrir la verdad, otros veían en ese hallazgo un rayo de esperanza. Los detectives empezaron a interrogar a los vecinos más antiguos del barrio, tratando de reconstruir qué había pasado aquella Nochebuena del 95. Algunos recordaban haber visto a la familia Rodríguez saliendo de compras esa tarde. Otros aseguraban que escucharon ruidos extraños cerca de la medianoche. Pero nadie supo dar una respuesta clara. Mientras tanto, en la panadería, Joe no dejaba de recibir visitas de curiosos que querían conocer el lugar donde se había encontrado la misteriosa lonchera. Aunque trataba de seguir con su rutina, sentía que cada vez estaba más involucrado en una historia que parecía sacada de una película. Una noche, al cerrar el local, Joe encontró en la puerta un sobre anónimo. Dentro había una foto borrosa de la misma familia Rodríguez, pero esta vez no estaban sonriendo. Se les veía tensos, como si alguien los obligara a posar. En la parte trasera, un mensaje escrito a mano decía: «No sigas buscando». Ese hallazgo lo dejó helado. ¿Quién había dejado esa foto? ¿Y cómo sabía que él estaba investigando? Joe dudó en entregarla a la policía, pero al final lo hizo. Los detectives, lejos de desanimarse, tomaron la amenaza como una señal de que alguien seguía cuidando un secreto muy oscuro. Los días pasaban y la investigación se volvía cada vez más complicada. Sin embargo, el nombre de los Rodríguez volvía a aparecer en conversaciones, periódicos y hasta en programas de televisión. Después de años de silencio, aquella familia, de alguna manera, estaba regresando a la memoria colectiva. Una semana después, la policía anunció que había encontrado un vínculo inquietante. El edificio donde estaba la panadería de Joe, antes de convertirse en negocio, había sido propiedad de un hombre relacionado con actividades criminales en los años 90. Entre los rumores, se hablaba de extorsiones, contrabando y hasta desapariciones nunca esclarecidas. Ese dato cambió todo. ¿Había sido la familia Rodríguez víctima de ese círculo oscuro? ¿Los habrían llevado al sótano del edificio aquella Navidad para silenciarlos? Cada pista parecía apuntar en esa dirección, pero todavía faltaba la prueba definitiva. Joe, que no podía quedarse de brazos cruzados, empezó a revisar viejas cajas con papeles del local que había heredado de su padre. Fue así como encontró una llave oxidada envuelta en un sobre sin fecha. La forma no correspondía a ninguna cerradura actual de la panadería, lo que despertó aún más su curiosidad. Con ayuda de los detectives, buscaron por todo el edificio hasta dar con una puerta oculta detrás de un muro falso en el sótano. La cerradura coincidía a la perfección con aquella llave olvidada. El silencio era tan denso que todos contuvieron la respiración mientras la puerta se abría lentamente. Lo que había dentro cambió para siempre la percepción del caso. Un espacio cerrado, casi como una habitación secreta, con muebles viejos, juguetes polvorientos y ropa infantil abandonada. Todo indicaba que la familia había estado allí en algún momento antes de desaparecer sin dejar rastro. Los detectives revisaron la habitación de arriba a abajo. En un rincón hallaron restos de comida enlatada y botellas de agua vacías, como si alguien hubiera intentado mantener a la familia allí por un tiempo. También encontraron dibujos infantiles en las paredes, casitas, árboles de Navidad y figuras de 4 personas tomadas de la mano. Esa imagen partió el alma de todos los presentes. Joe apenas podía creerlo. Sentía un nudo en la garganta mientras observaba esos trazos inocentes, como un testimonio silencioso de lo que los niños vivieron en ese encierro. Para él ya no era una simple investigación. Se había convertido en un asunto personal, una misión para darles justicia. La noticia del hallazgo de la habitación secreta explotó en los medios. Cadenas de televisión transmitieron en vivo desde la panadería, periodistas buscaban a Joe para entrevistarlo, y el caso de los Rodríguez volvió a convertirse en un misterio nacional. Muchos empezaron a cuestionar cómo algo tan perturbador había podido permanecer oculto por tantos años. A pesar de la presión mediática,
Los investigadores siguieron trabajando en silencio. Analizaron objetos, compararon huellas y cruzaron datos con expedientes antiguos. Poco a poco, un nombre empezó a repetirse en los archivos, el de un socio del antiguo dueño del edificio, un hombre con un historial criminal largo, pero que había desaparecido del radar justo en 1996. Todo apuntaba a que aquel sujeto podía haber estado involucrado directamente en la desaparición de la familia Rodríguez. El hallazgo de la lonchera, la foto de advertencia y la habitación secreta parecían piezas de un mismo rompecabezas que, por fin, después de 14 años, empezaba a tomar forma. El nombre de ese hombre, Ernesto Salazar, apareció repetido en viejos informes policiales. Había sido sospechoso en varios casos de secuestro y extorsión, pero siempre lograba escabullirse gracias a sus contactos. Para la policía, reaparecer en este expediente era una señal clara de que, al menos, debía ser investigado de nuevo. Joe escuchaba cada avance con un nudo en el estómago. Aunque no era detective, se sentía parte del equipo. Cada descubrimiento lo afectaba como si él mismo hubiera conocido a la familia Rodríguez. A veces, en silencio, se preguntaba si no estaba metiéndose en algo demasiado grande para un simple panadero. Una noche, después de cerrar el local, Joe regresó al sótano, encendió una linterna y se quedó largo rato mirando los dibujos en la pared. De pronto, notó un detalle que antes se le había pasado. En uno de los dibujos, además de la familia, había otra figura oscura, más alta, con una especie de sombrero. Los niños lo habían pintado con crayones negros. Ese descubrimiento lo dejó helado. ¿Sería una representación del hombre que los mantenía encerrados? ¿Un intento desesperado de los niños por dejar una pista de quién los vigilaba? Con la piel erizada, Joe tomó una foto y se la mostró a los detectives al día siguiente. Ellos quedaron impactados. Uno de los agentes comentó que Ernesto Salazar solía ser visto usando sombreros de ala ancha, un detalle que coincidía inquietantemente con el dibujo infantil. Para los investigadores, ya no había duda. El caso estaba más cerca de resolverse que nunca. Con esa nueva pista, la policía comenzó a rastrear cualquier rastro de Ernesto Salazar. Descubrieron que, tras desaparecer del radar en 1996, había usado distintos nombres falsos y se había movido entre varios estados del país. Sin embargo, lo más inquietante fue saber que, según registros recientes, alguien con una identidad similar vivía apenas a 2 horas de la ciudad. Joe se enteró de esto y sintió un torbellino de emociones. Por un lado, miedo. Sabía que si ese hombre estaba vivo, también podría estar al tanto de la reapertura del caso. Por otro lado, esperanza. Quizás por fin se acercaban a descubrir qué pasó con la familia Rodríguez aquella Navidad maldita. Una tarde, cuando la panadería estaba a punto de cerrar, Joe notó un detalle extraño. Sobre el mostrador había quedado un pequeño paquete que nadie recordaba haber dejado. No tenía remitente. Al abrirlo, encontró dentro un viejo muñeco de trapo, cubierto de polvo, con un botón arrancado. Alguien lo había colocado ahí sin que nadie lo notara. El corazón de Joe se aceleró. Reconoció ese muñeco de inmediato. Era el mismo que aparecía en una de las fotos de la familia Rodríguez, en brazos del niño menor. La conclusión era inevitable. Alguien lo había guardado todo este tiempo, y ahora se lo estaba devolviendo como un mensaje. Los detectives tomaron el muñeco como prueba y reforzaron la seguridad alrededor de Joe. Ya no era solo un testigo accidental. Ahora estaba en la mira de alguien que claramente no quería que la verdad saliera a la luz. Las autoridades, convencidas de que estaban cada vez más cerca, decidieron tender una trampa. Si Ernesto Salazar aún estaba pendiente del caso, lo más probable era que siguiera de cerca a Joe y la panadería. Montaron vigilancia encubierta en la zona, esperando que en algún descuido el sospechoso se dejara ver. Joe, aunque asustado, aceptó seguir con su rutina como si nada pasara. Cada día abría su panadería, atendía a los clientes y fingía normalidad, mientras en realidad sabía que afuera, entre los rostros comunes, podía estar escondido el hombre que había destrozado la vida de una familia entera. Una madrugada, poco después de las 3, las cámaras de seguridad captaron la silueta de un hombre rondando la puerta trasera del local. Llevaba sombrero y parecía estar observando en silencio, como asegurándose de que nadie lo viera. Los agentes se activaron de inmediato, pero la figura se desvaneció en la oscuridad antes de que pudieran atraparla. La imagen fue suficiente. La complexión,
La forma de caminar y hasta el sombrero coincidían con los registros de Salazar. Era la primera prueba sólida de que no solo seguía vivo, sino que además estaba regresando al lugar donde todo había comenzado. Joe, al ver la grabación, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez en su vida tuvo la certeza de estar siendo vigilado, y lo peor, por el mismo hombre que durante años había permanecido como una sombra intocable. Con la nueva evidencia, la policía decidió que era momento de actuar. Montaron un operativo especial, colocando agentes encubiertos en las calles cercanas y cámaras ocultas dentro de la panadería. El objetivo era claro: atrapar a Ernesto Salazar en el momento justo en que intentara acercarse de nuevo. Joe vivía con una mezcla de miedo y adrenalina. Cada noche, al cerrar las cortinas de la panadería, imaginaba que aquella sombra con sombrero podría estar acechando detrás de cualquier esquina. El insomnio lo consumía, pero también lo mantenía alerta. Sabía que no podía bajar la guardia. Una noche de lluvia, mientras el viento golpeaba con fuerza las ventanas, Joe escuchó un ruido extraño proveniente del sótano. Bajó con cautela, sosteniendo una linterna. El eco de sus pasos parecía multiplicarse en la oscuridad, y por un momento pensó que su corazón se le saldría del pecho. Al iluminar una de las paredes, notó algo que no había visto antes: un pequeño agujero en el muro, como si alguien lo hubiera hecho recientemente. Dentro había un papel doblado. Joe lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. En letras torpes estaba escrito: ellos nunca se fueron. El mensaje lo dejó paralizado. No era un simple recuerdo del pasado. Alguien lo había colocado ahí recientemente. Eso significaba que Ernesto Salazar, o quien fuera el responsable, no solo estaba vivo, sino que además seguía entrando en el edificio sin ser detectado. Los detectives reforzaron la vigilancia y pusieron a Joe bajo protección constante. Ya no era solo un testigo. Era la clave para atrapar a Salazar y cerrar el caso de una vez por todas. Cada movimiento de Joe estaba monitoreado, y cada cámara de la panadería transmitía en vivo a la central de operaciones. Joe sentía el peso de la responsabilidad. No solo había descubierto los documentos que cambiaron la historia de los Rodríguez, sino que ahora también estaba involucrado en un juego peligroso que podía costarle la vida. Sin embargo, estaba decidido a no retroceder. Sentía que la familia desaparecida le pedía justicia a través de él. Una madrugada, los agentes detectaron movimiento dentro del edificio contiguo. La silueta de un hombre se deslizaba con cuidado, revisando cada esquina. Todo coincidía con las descripciones de Salazar: altura, complexión y el sombrero que lo había hecho reconocible en los dibujos del sótano. El equipo decidió intervenir. 3 agentes entraron silenciosamente, bloqueando las salidas, mientras Joe, escondido detrás de un mostrador, contenía la respiración. Salazar parecía ajeno a la trampa. Su confianza y arrogancia eran su peor error. Cuando finalmente fue interceptado, intentó resistirse, pero la fuerza combinada de los agentes fue demasiado. Mientras lo esposaban, Joe pudo verlo de cerca. El hombre que había desaparecido hacía 14 años ahora estaba a su alcance. La sensación de alivio y justicia mezclada con miedo recorrió su cuerpo. Con Salazar detenido, los detectives comenzaron a interrogarlo. Al principio negó todo, pero ante la evidencia acumulada, los documentos, las fotografías, las grabaciones y el muñeco que Joe había encontrado, empezó a quebrarse. Cada mentira que contaba se desmoronaba frente a la verdad que ya no podía ocultar. Joe observaba todo desde una sala contigua, todavía con el corazón latiendo a 1000 por hora. Por fin, después de 14 años de misterios y miedo, sentía que el caso de la familia Rodríguez estaba llegando a su fin. Cada detalle que él había descubierto, cada documento escondido bajo el piso de la panadería, estaba haciendo justicia. Los interrogatorios se extendieron durante horas. Se descubrió que Salazar no había actuado solo. Varios cómplices aún estaban activos, algunos escondidos en empresas y cargos públicos. Gracias a la información de Salazar, la policía pudo arrestarlos simultáneamente, desmantelando una red de corrupción y crimen que había operado con impunidad durante más de una década. Finalmente, Joe regresó a su panadería. Todo había cambiado. El lugar seguía siendo suyo, pero él ya no era solo un panadero. Era parte de la historia que ayudó a resolver. Cada pan que horneaba ahora llevaba consigo un recuerdo de la familia Rodríguez, un tributo silencioso a la justicia alcanzada.
En la ceremonia de dedicación del parque conmemorativo de la familia Rodríguez, Michael Chen tomó la palabra. Habló de la valentía de quienes, como Joe y los detectives, no permitieron que la corrupción y el miedo silenciaran la verdad. Joe, de pie entre la multitud, sintió que por fin la familia desaparecida descansaba en paz y que la justicia, aunque tardía, había llegado.